Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio familiar si ambos lo han constituido siguiendo las reglas análogas a la administración de la sociedad conyugal. En caso de muerte o impedimento legal de uno de los cónyuges le reemplazará el otro y la falta de ambos el administrador que nombraren los beneficiarios mayores de edad y el curador. La cuantía de los bienes que integran el patrimonio familiar no puede exceder de $48.000 como base y de un adicional de $4.000 por cada hijo. Para la validez del acto se requiere autorización del juez competente, que la escritura de constitución del patrimonio familiar en la que se deberá insertar la sentencia del juez que autorizare el acto se inscribe en el registro de gravámenes de la propiedad del cantón, en el que se estuviese situado los bienes raíces. Para obtener la licencia judicial se determinará en la solicitud el nombre y apellido, el estado civil, la edad y el domicilio del peticionario, así como de los beneficiarios y el lugar o lugares donde estuvieran situados los inmuebles, con sus linderos propios y demás circunstancias que los individualicen, entre otros requisitos que señala el Código Civil. Mientras se practicaren las diligencias a las que se refiere el artículo anterior, el mismo juez mandará que se publique la solicitud de constitución del patrimonio en un periódico del cantón, y si no lo hubiere en la provincia a que pertenece el cantón, en la provincia más inmediata. Cuando algún acreedor con suficiente título se opusiere, el juez no concederá la licencia judicial mientras el instituyente o instituyentes no cancelen la obligación o aseguren suficientemente el pago. Si el precio de los bienes sobre los que se constituye el patrimonio familiar fuera inferior al máximo del valor puntualizado en el artículo 843, se podrá posteriormente ampliar hasta completar su límite siguiéndose el mismo trámite que para su constitución. El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los cónyuges, de los hijos mayores de edad, de los mayores de edad incapaces y de los desentendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. La constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en perjuicio de los derechos de los acreedores ni de las personas a quien deba alimentos el instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste acción rescisoria, dentro del plazo de prescripción que se contará desde la inscripción de la escritura. El fallecimiento de los beneficiarios. La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubiere fallecido los beneficiarios. El acuerdo entre los cónyuges si no existiere algún hijo o nieto de alguno de ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario. La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez previa solicitud del instituyente. Si se expropiare judicialmente por causa de necesidad y utilidad pública el inmueble sobre el que se ha constituido el patrimonio familiar, el precio íntegro de la expropiación y de las correspondientes indemnizaciones se depositará en una institución del sistema financiero para que con la compra de otro inmueble siga constituido el patrimonio. Los casos de nulidad, rescisión y cualquier litigio que se suscitare se resolverán de conformidad con el artículo 847. Para la constitución del patrimonio familiar no se pagará el impuesto de alcabala y tanto el notario como el registrador de la propiedad cobrarán únicamente la mitad de los derechos que les asigne la ley para casos similares. Si fallecieren los instituyentes no se recaudará el impuesto hereditario sobre los bienes que forman parte del patrimonio familiar, sino en los casos de extinción del mismo. Entonces se procederá a la liquidación definitiva de dicho impuesto a cargo de los herederos. Mientras subsiste el patrimonio familiar, los bienes que lo constituyen estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen a la propiedad predial, sin que su cómputo se acumulen las demás contribuciones. Si se extingue el patrimonio familiar, los bienes que lo formaban volverán al pleno dominio del que los constituyó o de la sociedad conyugal, según el caso, o pasarán a los herederos que tuvieren derechos a ellos. El patrimonio familiar que no se hubiere constituido de acuerdo con las prescripciones de este título no tendrá valor legal. Esta disposición no comprende al seguro de desgravamen establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Created using Powtoon.